tardes en una nueva conferencia a Carolina Torrado de Genexus Consulting para hablarnos a propósito de maximizando la productividad con Genexus. Bienvenida Carolina, un gusto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Carolina Torrado, me dedico a gerenciar proyectos de consultoría en Genexus Consulting y participo en lo que es la definición del Genexus Development Framework, que es una metodología de trabajo con Genexus, ¿no? Lo que nos pasa hoy en día es que en realidad necesitamos lograr la eficiencia y la productividad de nuestros proyectos, ¿no? O sea, más frecuentemente tenemos mucho menos tiempo para poder realizar alcances mucho mayores, ¿no? Entonces lo que es la eficiencia y la productividad es como digamos lo más importante que nos está sucediendo en todos nuestros proyectos. Nosotros lo que hemos logrado es una combinación para poder alcanzar esta eficiencia y productividad. Lo que les estoy mostrando es una gráfica que muestra en puntos funcionales la productividad en los diferentes lenguajes. Empezamos por ejemplo con COBOL y RPG, que tienen más o menos 10 puntos funcionales por mes hombre, o sea, cada desarrollador tarda más o menos en un mes 10 puntos funcionales en producir, que son estándares de mercado, los que están publicados, los pueden buscar y encontrar. En lo que es Java o C#, por ejemplo, se llegan a 55, 60 puntos funcionales por mes hombre. En lenguaje de tercera generación, de cuarta generación, 80 puntos funcionales. Y nosotros hasta hace poco tiempo, con nuestras viejas versiones de Genexus, llegamos a unos 100 puntos funcionales. Lo que sucedió fue que con este tiempo le agregamos a nuestra nueva versión de Genexus, que es la Genexus Evolution 1, que maximiza un poco la productividad. Incorporamos todo lo que es la metodología de desarrollo con Genexus, que es el Genexus Development Framework, y le sumamos la utilización de patrones en el desarrollo, y con esa unión de esos tres pilares, que les voy a comentar un poco hoy, es que hemos logrado multiplicar por 2 y por 3 esa productividad. Entonces llegamos a unos 300 puntos funcionales mes hombre en el desarrollo del software. Estas mediciones que estoy tomando de 200 y 300 puntos funcionales mes hombre depende del proyecto, porque todos los proyectos no son iguales, por eso voy en rango. Lo estamos midiendo no en laboratorio, sino que estamos haciendo en un caso real, en proyectos reales de desarrollo. Por lo cual a veces tienen un poco también de retrabajo, como cualquier proyecto, de que los casos de uso no están muy claros y que puede ser que tengamos que rehacer algún pedazo o haya un error en el entendimiento. O sea que en realidad son medidas que nos han sorprendido a nosotros mismos porque no son de laboratorio, sino que son, digamos, en los proyectos reales que estamos midiendo. Es más, si alguno de ustedes trabaja con Genexus, tal vez logra medidas similares de productividad con lo que es Genexus. Para darles una idea de cómo sería esto en tiempos, si nosotros tenemos un proyecto que tiene, no sé, un proyecto más o menos de un porte bastante importante, como es de 8.000 puntos funcionales, si lo hiciéramos con la combinación de lo que es el Evolution 1 de Genexus, metodologías de desarrollo como es el Genexus Development Framework y las K2B Tools, con 6 o 7 personas, en 12 meses podríamos lograr el desarrollo de este software. Mientras que si lo hacemos con un lenguaje de tercera generación, tendríamos que estar entre 15 y 17 personas y lo haríamos en 24 meses. O sea que es bastante sorprendente en realidad la productividad que estamos logrando. Bueno, ¿cómo lo logramos? Ay, perdón. Toqué el equivocado. Ay. Creo que se me pasó mal la PPT, a ver. Sí, está mal pasada mi PPT. Bueno, esperen un segundito que traigo la máquina que ahí falla. Disculpen, pasan las mejores familias a veces esto. No importa, lo pasamos si quieren desde acá. Lo conectamos desde acá y ya. Sí, suelen pasar.
ahora sí volvimos, perdón, me desaparecieron todas las PPTs. Bueno, lo que le contaba un poco es que nosotros nos basamos en 3 pilares para el desarrollo. El primer pilar es lo que es la GeneXus Evolution 1, que en esta versión nos ha mejorado muchísimo en lo que es productividad, nos ha brindado muchas funcionalidades, que es las que le voy a contar un poquito ahora en lo que es productividad. Después les voy a estar contando de lo que es el GeneXus Development Framework, que es las metodologías que utilizamos para el desarrollo, y por último les voy a contar cómo todavía maximizamos un poquito más la productividad utilizando patrones de desarrollo. Bueno, esta nueva versión, que es la Evolution 1, que no es nuevita, sino que ya la tiene un año por lo menos de lanzada, lo que ha mejorado son en varios aspectos, en especial en lo que es la usabilidad de lo que es el IDE de desarrollo. Ha cambiado mucho para aquellos que ya trabajábamos con GeneXus, fue como un choque pasarnos a esta nueva versión, pero lo que nos ha dado es mucha facilidad de uso, o sea, productividad para el desarrollador. Todo lo que es nuestro IDE es contextual, o sea, es accesible al contexto. Eso significa que ya no importa dónde esté parada, por ejemplo, estoy desarrollando un código, voy a escribir texto, o sea, un pseudocódigo, entonces nos muestra todas las funcionalidades, todos los métodos, o sea, todas las que son las herramientas, digamos, de las toolbars, los menús, todo es contextual a donde estamos posicionados, por lo cual solo nos ofrece opciones que son adecuadas a lo que estamos trabajando, por lo cual es mucho más rápido encontrar, digamos, lo que quiero agregar. O si quiero agregar un control en una pantalla, cuando estoy parado sobre una pantalla, solo me aparecen los controles que puedo poner sobre pantalla. O sea, además de que es sencillo el contexto, permite hacer drag and drop, ocultar las ventanas, las pestañas, etcétera, para que nosotros adecuemos el IDE a cómo nos gusta trabajar, de forma tal que los desarrolladores se sientan más cómodos. Y a su vez también nos agregó la parte de lo que son las revisiones. O sea, cada vez que nosotros salvamos algo en lo que es la Evolution, nos guarda un historial. Eso nos da un poquito más de seguridad a los desarrolladores a la hora de trabajar, y nos da también ese miedo a veces arriesgarnos a cambiar algo que está funcionando bien por las dudas de perder los cambios o lo que sea. Entonces, siempre que estamos salvando tenemos la historia de lo que va sucediendo en la Evolution, o sea, en el objeto que estamos modificando. Tenemos la posibilidad de comparar. Ahí estoy viendo las versiones diferentes que tiene cierto objeto, las puedo comparar y nos va mostrando el código cómo va cambiando, de forma tal de que yo siempre pudiera visualizar cómo fue evolucionando un objeto. Si perdí un cambio rápidamente lo puedo encontrar, o tengo menos miedo de cambiar algunos objetos que son viejos, digamos, o no conozco tanto. También nos brinda funcionalidades de versionado. Ahora yo puedo estar congelando cierto estado de nuestra base de conocimiento o proyecto, que le llamamos en GeneXus. Se puede congelar todo este proyecto de forma tal de que yo, si por ejemplo cuando paso a producción, todo lo que pasa a producción lo puedo congelar. Puedo hacer ramas de desarrollo paralelas, por ejemplo, por si aparece un error en producción, que lo cambie mientras yo sigo con mi línea de desarrollo, que es el tank principal de mi desarrollo, etcétera. Esto nos da más flexibilidad a la hora de hacer cambios en producción. Después, entre las diferentes versiones puedo hacer merge, integrar las versiones, etc. Después, que también nos ha agregado es la posibilidad de documentar mismo dentro de lo que es la base de conocimiento. Podemos agregar archivos, documentos de cualquier tipo dentro de la base de conocimiento, y a su vez la ayuda, tanto para desarrolladores como la ayuda en línea que podamos querer para los usuarios finales, la podemos desarrollar mismo dentro de la base de conocimiento de GeneXus. Esto nos ahorra no tener que estar cambiándonos de herramienta para poder agregar la ayuda, etcétera, y tenerla toda en el mismo momento que vamos a desarrollar. Por ejemplo, si son ayudas para desarrolladores, o sea, información del desarrollador, ya lo tenemos mismo en la base de conocimiento y no tenemos que estar cambiándonos de herramientas para poder ver cómo es que tenía que desarrollar algo, etcétera. Los casos de uso los podría agregar mismo en la herramienta, etcétera. Entonces tenemos todo concentrado en un único lugar. Bueno, a su vez de esas funcionalidades que le contaba un poco del IDE, que nos ayuda a los desarrolladores a trabajar más fácil, GeneXus nos ofrece ahora lo que se llama, digamos, la posibilidad de extender GeneXus. Lo que se creó fue, digamos, un SDK, que es el mismo que usan los desarrolladores que producen GeneXus, donde lo que nos permiten es, tenemos todas las funcionalidades y todos los métodos que nosotros utilizamos para construir GeneXus, y están abiertos para que los usen cualquiera, y entonces puedan agregar nuevas funcionalidades a GeneXus. Por ejemplo, nosotros tenemos el debugger de GeneXus. Yo quiero agregar algo que me haga algo parecido al debugger, pero no igual a como lo tenemos en GeneXus. Tenemos la posibilidad de extenderlo a través de las extensiones o construir cualquier otra funcionalidad mismo a la herramienta. O sea que la herramienta permite extenderse en cuanto a funcionalidades. También nos permite agregar controles, por ejemplo, algún JavaScript que nosotros queramos usar, algún tribute, no sé, algún menú que queramos usar específico, que lo vemos en JavaScript, etcétera, que el lenguaje que quieran, lo podríamos incorporar dentro de lo que es las herramientas o las toolbox, digamos, de GeneXus, a través de lo que son user controls. O sea que nos permiten, digamos, extenderlo, y a su vez tenemos un sitio que le llamamos el GeneXus Marketplace,
donde los diferentes desarrolladores que van creando extensiones y que van creando controles de usuario, los empiezan a subir a este sitio para, digamos, compartirlos con la comunidad. Entonces yo quisiera, por ejemplo, agregar un control, lo primero que me fijo es si ya alguien no lo agregó y lo puedo integrar yo, por ejemplo, a mi base de conocimiento. Esto a su vez me abstrae un poquito, ¿no? Porque yo no tengo ni idea en realidad de cómo está hecho el menú, etcétera. Simplemente lo pongo dentro de GNexus y lo utilizo como cualquier otro control GNexus, y en realidad yo no conozco nada de JavaScript, por ejemplo. Alguien más lo hizo, y lo hizo por nosotros. Bueno, eso nos ayudó bastante a poder lograr interfaces muchísimo más ricas con mucho menos trabajo. Poder lograr, digamos, potenciar nuestras aplicaciones a que sean, además, digamos, de que sean rápidas de hacer, sino que sean, digamos, bonitas, que a los usuarios les gusta, que sean funcionales, que sean usables. Por ejemplo, esto es un dashboard de indicadores, pero podría llegar a ser, por ejemplo, una agenda, que es un control que se integró para poder agendar cosas, citas, funciones, ejecuciones, etcétera. Y simplemente es un control que lo uso como si fuera, digamos, un combo box. Yo en realidad lo que hago es conectarme a través de métodos dentro de GNexus y me olvido, digamos, del bajo nivel de cómo está programado eso por dentro. Bueno, a su vez, digamos, de incorporar todas estas extensiones y poder mejorar el IDE, lo que tratamos de hacer era, bueno, otras partes que nos costaban un poquito y nos reducían la productividad antes, eran todas esas herramientas que teníamos, o sea, anexas a GNexus, como satélites dentro de GNexus, pero estaban por fuera de GNexus. El Flow era algo que teníamos como una herramienta que estaba integrada, o sea, se comunicaba con GNexus, pero no estaba integrada. Ahora están dentro de lo que es GNexus, todas las herramientas, como va a ser el Flow, de forma tal que rápidamente yo puedo armar una aplicación de workflow, conectarla a mi aplicación sin mucho trabajo. Nos ahorra bastante el tiempo de aplicar una aplicación de workflow. Lo mismo con el query. El query antes también era una herramienta externa que nosotros teníamos. Ahora se integró dentro de lo que es nuestro proyecto GNexus y lo podemos utilizar rápidamente para hacer reportes dinámicos con una funcionalidad tipo pivot table o tablas dinámicas, pueden ser gráficas. Ahí hay un ejemplo nomás de una pivot table. La ventaja de este tipo de reportes es que son fácilmente de entender para los usuarios finales. Los usuarios finales entienden mucho Excel, nuestros usuarios trabajan en Excel con los reportes, entonces ese tipo de reportes son bastante prácticos para ellos, y a su vez son fáciles de desarrollar. Bueno, en cuanto a qué nos ayuda más en productividad, bueno, también lo que es la integración de aplicaciones externas. Muchas veces hay cosas que GNexus nos ayuda mucho a hacerlas, entonces, bueno, utilizamos alguna DLL externa que nos ayuda a resolver un problema que queramos resolver con GNexus. Pero ¿cómo incorporamos todo eso en nuestro proyecto? Bueno, ahora tenemos la posibilidad de integrar fácilmente, por ejemplo, lo que son EJBs o DLLs o clases hechas en otros lenguajes, las incorporamos dentro de GNexus y lo utilizamos como si fuera un procedimiento GNexus, o sea, integradas como otro objeto GNexus más. Y a su vez tenemos la posibilidad de conectarnos a Store Procedures y lo que son Web Services rápidamente y utilizarlos como métodos dentro de GNexus. Esto nos ayuda mucho en lo que es comunicación con otros sistemas. Y ahora les voy a contar dos cosas nuevas que agregamos en esta nueva versión, que son dos productos que nos ayudan un poquito en lo que es la productividad del desarrollo. La primera es XServer. XServer nos permite trabajar con varios equipos. Nosotros lo que hacíamos cuando teníamos varios desarrolladores, trabajamos con un consolidado donde integrábamos, digamos, todos los desarrollos. Y por lo general nos hacía que una persona se dedicara a ese trabajo de integrar todos los desarrollos de las personas. Ahora XServer nos resuelve eso automáticamente y no necesitamos una persona dedicada a ese trabajo, por lo cual esa persona puede seguir desarrollando y la tenemos, digamos, ocupada en el desarrollo y no en consolidar. ¿Y cómo funciona? Funciona bastante fácil. O sea, lo que tenemos es un desarrollador que genera una base de conocimiento o un proyecto GNexus, y cuando lo desarrolla, él lo que hace es mandarlo al servidor, que es el XServer. Manda esa base de conocimiento a nuestro servidor, y después cualquier otro desarrollador que quiera trabajar con esa base de conocimiento simplemente se conecta a ese XServer y se baja esa base de conocimiento. Y ahora tengo la base de conocimiento en los dos equipos de desarrollo. Luego, ¿cómo hacemos para compartir objetos? Bueno, tenemos una función que es la función de commit, o una operación de commit, que lo que hace es, cuando yo creo un objeto, lo pasa al servidor. Y tenemos la operación de update, que lo que hace es que cuando hay algo nuevo en el servidor, me lo puedo bajar a mi equipo. Entonces, un desarrollador desarrolla un cuadrado, hace un commit y lo sube al servidor. Otro desarrollador hace, por ejemplo, un triángulo y lo sube a mi servidor. Y después con las operaciones de update, cada uno se va a actualizar en su base local todos los cambios que hay en el servidor que él no tenía. Entonces rápidamente pueden estar compartiendo, digamos, una base de conocimientos sin mucho trabajo.
Después hay casos que resuelve también de conflictos. Por ejemplo, si los dos tocan el mismo objeto al mismo momento, bueno, él va a encontrar esos casos de conflicto. Por ejemplo, ahora los dos modifican ese cuadrado, uno lo modifica poniéndole la A y la B, otro con la B y la C. El segundo que lo va a subir va a detectar que hay un conflicto, entonces le va a decir que primero se actualice. Al actualizar se hace un merge entre lo que hay en el servidor y en el equipo local. Y luego de que se hace el merge, ya puede volver a subir al servidor. Y el servidor queda actualizado con la última versión. Más o menos rápido le contó las funcionalidades que tienen, pero lo importante es eso, es que nos ahorra ese tiempo de dedicación que le dedicábamos a estar consolidando los objetos, integrar los cambios, perder algún cambio que a veces sucede cuando tenemos manejo de consolidado, que a veces podemos llegar a perder algún cambio, ¿no? Luego, algo que era fundamental que nos estaba faltando era la parte de lo que es el debugger de GeneXus, que a veces nos costaba mucho debuggar las aplicaciones de GeneXus porque no teníamos un debugger en GeneXus mismo, sino que lo teníamos en los lenguajes que generábamos, o en C# o en Java, etcétera. Ahora lo tenemos incorporado dentro de lo que es el IDE, entonces podemos debuguear el código GeneXus, eso nos ayuda mucho al encontrar errores, casos de borde, problemas que podemos llegar a tener en el desarrollo. Y luego, ahora estamos hablando de lo que es productividad en la herramienta como desarrollo, ¿ah? Cuando la productividad en el desarrollo aumenta mucho, el desarrollo va aumentando en productividad, algo que tiene que acompasar esa productividad es la productividad en el testing, porque yo puedo desarrollar muchísimo muy rápido, pero si nadie me lo testea puede tener miles de errores y no me sirve. Por lo cual, lo que hemos agregado en realidad no es un producto nuestro, sino de un cliente, digamos, una empresa asociada a nosotros que es Abstracta, que generó GXTest, que lo que nos permite crear son casos de prueba para testear, testear la aplicación. Esos casos de prueba yo los puedo crear yo manualmente, como acá estoy diciendo, por ejemplo, un caso de prueba que me logueo al sistema, si me logueo voy al homepage y si no, voy a tratar de registrar el usuario. Eso lo puedo ir y crear manualmente ese caso de prueba de forma diagramal, o lo puedo yo ir a la aplicación y grabar el caso de prueba de cómo se fue ejecutando, de forma tal de que automáticamente me queda registrado el caso de prueba. La ventaja de GXTest contra otras herramientas es que está integrado a GeneXus, entonces si nosotros cambiamos de versión, por ejemplo hice los casos de prueba con GeneXus 9.0, yo los cambio a GeneXus Evolution, o sea migro a mi base de conocimiento de GeneXus, esos casos de prueba me siguen siendo válidos, independientemente del código que estén generado, porque están basados en las definiciones que hicimos dentro de GeneXus. Esos casos de prueba, a su vez, también los puedo llegar a programar. Entonces puedo decir, bueno, que todas las noches se ejecuten todos los casos de prueba para validar que toda la aplicación siga siendo válida independientemente de los cambios que suben los desarrolladores al servidor. Y automatizo los casos de prueba. De esta forma, con la automatización logro que los testings se hagan muchísimo más. O sea, puedo testear la aplicación en todo momento, ¿no? Automáticamente se va testeando todos los casos de prueba y estoy validando que siempre está integrada la aplicación. Nos sirve mucho también para lo que es testing de regresión, que es cuando liberamos una nueva versión que tiene cambios, estar validando que todo lo que funcionaba continúa funcionando con los nuevos cambios. Bueno, un poquito medio rápido porque no era el foco de la presentación hoy. Les conté un poco lo que nos mejoró en productividad, lo que es la versión Evolution 1 de GeneXus, que es uno de los aspectos con los cuales nosotros hemos llegado a esos 300 puntos funcionales por mes hombre. El siguiente punto más importante es la metodología de desarrollo, porque no importa nada si nosotros trabajamos eficientemente, pero si perdemos los cambios cada vez que subimos algo, o rompemos, o no cumplimos bien los requisitos, nada de nada sirve ese software productivo que hicimos. Entonces lo que nosotros buscamos es, nosotros hace 20 años que tenemos desarrollo con GeneXus, entonces teníamos como ya incorporadas en las personas todo el conocimiento de cómo desarrollar en GeneXus o cómo hacer los proyectos en GeneXus. Nuestro objetivo fue documentar toda esta metodología de forma tal de que también las nuevas generaciones, ¿no?, que van creciendo en la empresa, que van conociendo, y a su vez la comunidad, porque en realidad la metodología está abierta para todo el mundo, vaya conociendo cómo nosotros hemos incorporado todas estas mejores pautas de desarrollo, mejores prácticas durante el proyecto, para poder, digamos, hacer proyectos efectivos. O sea, consideramos que un proyecto es eficiente desde el inicio del proyecto, desde que tomo los requisitos hasta que lo implanto. No solo en la etapa de desarrollo, sino que buscamos que la eficiencia esté en todo el proceso de desarrollo de software. Para eso tenemos el GeneXus Development Framework, que lo que busca o lo que es la reunión de mejores prácticas en todas las diferentes áreas del proyecto. Nos enfocamos principalmente en requisitos, diseño, desarrollo, test, implantación, en métricas y en la gestión de proyectos. Entonces lo que hicimos fue reunir todas las mejores prácticas que hemos aprendido durante los años para maximizar o mejorar nuestros desarrollos de software. Les voy a dar algunos ejemplos de las prácticas que tenemos para que tengan una idea. Después si quieren pueden profundizar, pero
hablar de toda la metodología en un ratito es bastante más largo, o sea que yo les voy a contar un poquitito para arriba para que se den una idea de qué cosas son las que hemos reunido en esta metodología, para que después, si quieren ahondar en ese tema, me pregunten. Bueno, por ejemplo, en requisitos, uno de los temas que lleva más esfuerzo mental, por decirlo cuesta más, porque no es tan automatizable, es la determinación de cuánto nos lleva un proyecto, ¿no? Tenemos la lista de funcionalidades de un proyecto, bueno, ¿cuánto nos lleva a hacerlo? ¿Qué esfuerzo va a requerir de nosotros? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. Eso nos cuesta bastante porque, digamos, hay que poder visualizar todo el proyecto, etcétera. Hay gente que es súper experta y lo puede mirar un proyecto y saberlo en 5 segundos, pero la verdad que la mayoría de nosotros necesitamos alguna metodología para eso. Entonces lo que hicimos fue una metodología de 4 pasos. El primer paso se basa en estimar el tamaño del software que vamos a hacer. O sea, tenemos la lista de requisitos, vamos a estimar cuánto es el tamaño del software que queremos desarrollar. El siguiente paso lo que va a hacer es ver qué esfuerzo nos va a llevar construir ese software. Luego pasamos a lo que es hacer un cronograma donde ahí hacemos tareas paralelas que se pueden hacer en paralelizables, cuánta gente necesitamos en cada uno de los módulos, etcétera. Y por último, estimamos en rangos, ahí donde le ponemos el riesgo, etcétera, etcétera. Les voy a contar un poquito por arriba cómo hacemos esta metodología. Hay varias formas de estimar. Por lo general estimamos con más de una forma para poder contrarrestar. Les voy a contar la que más usamos porque es la más intuitiva para la gente que desarrolla con GeneXus, que es la estimación a través del paralelismo con objetos GeneXus. Para cierta funcionalidad o cierto caso de uso, les cuento un poquito así detallada esta que por lo menos a mí lo hago bastante y me resulta bastante útil. Cada vez que nosotros tenemos que estimar un proyecto, tenemos toda la lista de casos de uso y lo que hacemos es, bueno, 2 personas que van a estar estimando, en paralelo van leyendo los casos de uso. Por lo general lo hacemos de a 2 para poder contrarrestar y que no nos omitamos nada. Entonces, 2 personas empiezan a leer los casos de uso y empiezan a hacer un paralelismo con, bueno, si tengo que hacer una interfaz de entrada y salida, bueno, ¿qué objetos GeneXus necesitaría o cuántos objetos GeneXus necesitaría yo para soportar esa pantalla de entrada y salida? Entonces, tenemos ciertas clasificaciones, por ejemplo, tenemos interfaces, procedimientos, patrones, flujos de workflow, etcétera. Y para cada una de esas categorías tenemos a su vez, digamos, una clasificación de que si es complejo, si es mediano, si es simple de hacerlo, etcétera. Entonces vamos leyendo los casos de uso y decimos, bueno, digamos, caso de uso requiere 2 pantallas que son complejas, un procedimiento que es simple, etcétera. Y así van leyendo todos los casos de uso de las 2 personas. Y después van contrastando para validar que realmente están de acuerdo en las mediciones y que no están omitiendo, que uno interpretó que era algo simple y el otro interpretó que era complicado, de forma tal de llegar a un consenso entre las 2 personas. Después hacemos un resumen a nivel de módulos para tener una visión más global, digamos, del proyecto. Entonces hacemos un resumen de cada uno de esos tipos de objetos por cada una de las complejidades, cuántos objetos lleva cada módulo. Después esto se basa todo en lo que es la estimación de las horas. Lo que nosotros tenemos son estadísticas, en los proyectos que hemos trabajado mucho, estadísticas de cuánto nos lleva a hacer una interfaz compleja, cuánto nos lleva a hacer una interfaz simple. Y lo importante de esto no es solo tener la estadística, sino ir midiéndola con el tiempo para seguir contrarrestando de que las estadísticas que tenemos son buenas. O sea, lo que hacemos es, además de al terminar un proyecto después, les cuento un poco, pero la parte de métricas es medición post-mortem del proyecto. O sea, tengo todo lo que yo hice, tengo el cronograma de cuánto me llevó, cuántos objetos se construyeron, hacemos mediciones post-mortem para estar validando estas estadísticas y para estar validando si esas estimaciones que hacemos siguen siendo correctas o tenemos que empezar a ajustar estos números. Pero lo importante es lograr, digamos, ese esfuerzo hora que nos lleva. Esos que están ahí de esfuerzo horas son los reales, más o menos. Más o menos 40 horas una interfaz alta, 16 horas una muy alta, una alta 16 horas, mediana 8 horas, etcétera. Y después lo que hacemos, que ya tenemos más o menos estimado, eso sí ya lo puse más o menos a ojo, yo no lo tengo ya las estadísticas, es, bueno, tenemos definido que la construcción de cierto desarrollo de software nos lleva X cantidad de horas. Entonces prorrateamos, bueno, diseñar ese proyecto nos lleva un porcentaje de esas horas, testearlo nos lleva otro porcentaje de esas horas. Y así vamos determinando, digamos, todo el proyecto cuántas horas nos estaría llevando. Con eso estimamos lo que es el esfuerzo que nos llevaría o sea, primero estimamos cuánto es el tamaño del software y después cuánto es el esfuerzo que nos llevaría. Y después continuamos armando el cronograma, que ahí ya no tenía mucho para explicarles porque en realidad lo que tenemos que ver son precesoras de cada uno de los casos de uso, etcétera, etcétera. Armamos lo que es un árbol de las precesoras para poder armar después el cronograma.
Ese es uno de los ejemplos que hemos plasmado. Lo que hemos plasmado ahí son todas las plantillas de los casos de uso, la metodología de cómo leemos los casos de uso, etcétera. Otro ejemplo es, por ejemplo, ahora en los proyectos nos pasa muchísimo que tenemos siempre analistas funcionales, o sea, es un grupo especializado en entender los requisitos de los usuarios. Y lo que nos pasa muy seguido es que los desarrolladores, muchos que chocan con los analistas funcionales en cuanto a qué, en cuanto a que escriben los casos de uso y no son interpretados tal cual como los funcionales lo pensaban, o al revés, los funcionales escriben casos de uso que van en contra de la herramienta. O sea, si la herramienta quiere ir a hacer algo de esta forma, ellos me lo tratan de hacer para arriba, entonces cuesta el doble construirlo solo porque en realidad pensé así. Entonces lo que buscamos es tratar de tener una nivelación entre lo que son los funcionales y los equipos de desarrollo. ¿Cómo hacemos esta nivelación? O sea, lo que buscamos es capacitarlo de los dos lados, simplemente para que tomen en cuenta la otra área. O sea, que los desarrolladores entiendan cuál es la visión del funcional y que los funcionales entiendan cuál es la visión del desarrollador. Lo que buscamos entonces es tener un lenguaje común. Y en algunos casos lo podemos lograr, no es algo que todas las veces se pueda lograr, pero hemos llegado, por ejemplo, a armar plantillas de caso de uso de forma tal que sean fácilmente escritas por los funcionales y que después sean fácilmente entendidas por los desarrolladores. Y que lo que buscamos es, este es un ejemplo, pero podría ser cualquier forma. Lo que buscamos es estandarizar un caso de uso de forma tal de que cuando un funcional lo escribe, el desarrollador sepa cómo interpretarlo. Entonces sepa también cómo lo va a interpretar el desarrollador. Lo que buscamos es que la comunicación sea lo más fluida posible, porque en estos lugares es donde podemos tener más fallas graves en el momento del desarrollo. Si tenemos fallas al momento de interpretar los requerimientos, después nos va a costar muchísimo más solucionarlos. Entonces lo que buscamos al principio del proyecto es mucha capacitación en esto, en la escritura de los casos de uso y en la comprensión de las dos partes de los casos de uso. Uno, cómo escribirlo, y otro, cómo leerlo. Y a su vez tratar de llegar a una plantilla entre los dos, que sea fácil interpretada entre los equipos. Bueno, para contarles otros ejemplos, en lo que es en el área de desarrollo, por ejemplo, tenemos ya definido todos los organigramas de los equipos de desarrollo. Nuestros equipos de desarrollo, sin considerar, por ejemplo, los equipos de testing y los equipos funcionales, son de esta forma, en todos los proyectos que nosotros hacemos. Tenemos nuestra fuerza de desarrollo, que son los desarrolladores, que son los que van a estar implementando nuestros casos de uso. Y después siempre lo que tenemos son líderes de frente, que son los responsables de esos desarrolladores. Esos líderes de frente son, a su vez hacemos unas divisiones a nivel de módulos. Entonces, los desarrolladores de ciertos módulos tienen un líder de frente que los referencia. Ese líder de frente lo que va a hacer es estar respondiendo las preguntas de dudas funcionales que tengan los desarrolladores. Es el que tiene la visión de todo el módulo de desarrollo, a diferencia de los líderes. Cada desarrollador puede tener de 2 o 3 casos de uso y tal vez no de todo el módulo completo. Entonces, este líder de frente es el encargado de responder esas preguntas funcionales. Y en caso que tengamos dudas que no se puedan responder, es el encargado de juntarse con los funcionales para poder satisfacer esas dudas que tengamos. O sea, que es la referencia funcional, digamos, del desarrollador. El objetivo de esto es que se tranque lo menos posible el desarrollador cuando hay dudas funcionales. A su vez, esos líderes de frente son los responsables de los tiempos que lleva cada uno de los desarrolladores en hacer los casos de uso. En las reuniones semanales, que nosotros hacemos una reunión semanal de seguimiento con todos los líderes de frente, lo que hacemos, él nos lleva el estatus para actualizar el cronograma de cada uno de los desarrolladores por cada uno de los casos de uso. Nosotros ponemos mucho énfasis en actualizar el cronograma tal cual por cada uno de los casos de uso el avance que ha tenido, porque lo usamos para las mediciones post-mortem. A su vez, el líder de frente, por ejemplo, es un desarrollador con mucha más experiencia que los desarrolladores, alguien con más experiencia, más años de trabajo, que conoce más de metodología. Por lo cual, a veces cuando los desarrolladores se trancan en cosas técnicas, sería él el que los apoya rápidamente. Y así es como van trabajando los diferentes desarrolladores. También tenemos los referentes tecnológicos. Depende del proyecto, es cuántos referentes tecnológicos tengamos. Tal vez tenemos uno part-time, tal vez tenemos mucho, depende del área. Uno para redes, otro para base de datos. Si es un proyecto chico, tal vez es uno medio horario, etcétera. Pero este referente tecnológico en realidad no conoce tanto del área funcional. O sea, él no sabe en realidad de casos de uso que hay que desarrollar. Tal vez sí tiene una visión global, pero no tiene los detalles de los casos de uso. Sino que lo que busca es que el equipo de trabajo, digamos, nunca se tranque en lo que es desarrollo. Es el experto más grande en las tecnologías. Y lo que busca es que nunca se corte el equipo de desarrollo, que nunca se pare porque algo no funciona, porque algo se cortó, porque no sabemos cómo solucionar este error. Él, digamos, es el encargado de que el proyecto fluya técnicamente. A su vez, si tenemos algo que lo tiene que ver con el equipo de soporte, etcétera, sería él el encargado, el responsable de que nadie como desarrollador tenga problemas técnicos. Obviamente que primero consulten al líder, en caso que el líder no lo pueda resolver,
va al referente tecnológico. A su vez, el referente tecnológico escribe un documento que para nosotros es como la Biblia del desarrollador, que le llamamos pautas de desarrollo. Las pautas de desarrollo lo que nosotros buscamos con las pautas de desarrollo es que todos los desarrolladores programen de la misma forma. Como que si sacamos a uno y ponemos a otro, sea igual el código que sale. No para contarlos como robots, sino para que después sea más fácil de entender. A su vez, buscamos que la calidad del software sea toda igual, entonces los desarrolladores digan programar de la misma forma. Eso lo logramos a través de pautas de desarrollo. ¿Cómo? Tratando de poner, digamos, no sé, si quiero hacer un ejemplo así bien básico, ¿no? El alta de una herencia, ¿no? Que levanta un empleado y el empleado es o sea, es una herencia de persona. Entonces primero tiene que ir a crear la persona y después el empleado. Que es algo bastante fácil, pero bueno, queremos que siempre que se haga una ABM de una herencia sea de la misma forma desarrollada. Que es la mejor forma de desarrollar que la definió el referente tecnológico, que es el experto, digamos, en el proyecto. Entonces lo que buscamos es documentar en esos documentos todos los casos que van a ser reusados mucho en el proyecto. Entonces lo que hacemos es tratar de documentar bien claro cómo se va a hacer para que cada desarrollador no repiense cómo tengo que hacer yo ese ABM, sino que esté bien claro escrito. A su vez nosotros llamamos que los errores, cuando aparecen errores en un proyecto, son como dominó. Cuando aparecen en uno, aparecen en casi todos los desarrolladores. Tienen como efecto de propagación o contagio. Y es principalmente por la forma de la base de la estructura que se definió, la estructura de la base de datos o la arquitectura que se está utilizando. Entonces, cuando sucede en un desarrollador y él lo resuelve, buscamos que siempre se lo mande al referente tecnológico para que lo plasme en este documento. De forma tal que luego, si otro desarrollador le pasa, el primer lugar que va a buscar cómo se soluciona un error es en este documento de pautas. Para que no vuelva a pensar cómo solucionar este error y no se llegue a trancar. Ahí tenemos nomenclatura, datos funcionales. Por ejemplo, los funcionales dicen que los filtros tienen que estar, no sé, arriba a la derecha. Entonces, bueno, ya documentamos ahí que siempre los filtros tienen que estar en ese lugar ubicados. O sea, cosas funcionales también aparecen en ese documento. Ese documento, en realidad, yo traje un mini ejemplo ahí, pero... en realidad, ahí puse las funcionalidades, no tan. Pero lo que tiene, por ejemplo, ahí es cuando van a pasar al consolidado. ¿Qué tiene que hacer el desarrollador para pasar al consolidado? ¿Qué tiene que pasar el referente del módulo para pasar al consolidado? También tenemos las tareas de qué tiene que hacer cada uno cuando va a pasar, digamos, de un ambiente de testing a otro. Para eso, tenía una PPT acá. Lo que tenemos son diferentes ambientes, ¿no? Cuando estamos trabajando en un equipo de desarrollo tenemos, bueno, los desarrolladores, el equipo de consolidado, el equipo de testing, etcétera. Y tenemos diferentes ambientes. Además de esas pautas de desarrollo que lo que hacen es definir cómo trabaja el desarrollador en su equipo, tenemos pautas de comunicación, que lo que hacen es definir cómo se debe mover lo que un desarrollador hace. O sea, cuando lo saco del equipo desarrollador y lo llevo al consolidado, ¿cómo tengo que enviarlo? ¿Qué tengo que llevar de documentación? Los casos de uso, el número del, digamos, issue que resuelve, no sé, las listas de los objetos o por qué razón lo estoy pasando. O sea, lo que tenemos es un documento que explica qué es lo que tiene que hacer para pasar a los siguientes ambientes, de forma tal que ningún paso se olvide. Por ejemplo, si voy a pasar de testing a preproducción, bueno, hacer un backup de la base de datos. O sea, como que tiene todo el paso de lo que se tiene que hacer. El objetivo que se haga es que nunca se omita un paso y que no pase que tenga un ambiente pretesting que tenga que volver para atrás y no pueda, o que no entienda por qué cierta funcionalidad llegó a tal versionado, o me omita de informar que cierta versión tiene cierto issue solucionado, etcétera. Lo que tenemos es una documentación de cada uno de los pasos. Y así como les conté un poco los más claros, ¿no? Ejemplos en desarrollo. En testing, por ejemplo, tenemos los casos de prueba, o sea, las matrices de casos de prueba, cómo se deberían hacer. Son como plantillas para poder hacer los casos de prueba en lo que es testing. Y así lo que hacemos es recopilar en cada una de las áreas las mejores prácticas que hemos tenido y que nos han sido eficientes en todos los proyectos que estamos trabajando, recomendarlas, digamos, en documentos, etcétera, que algunas partes tal vez les sirven, otras partes no. Cada proyecto a veces es diferente y de todas las pautas tomamos solo un pedazo. No siempre en todos los proyectos usamos todas las pautas de desarrollo, sino que las recopilamos, las pusimos todas centralizadas y bueno, cada proyecto toma las que más le sirve, porque la realidad de todos los proyectos no son siempre iguales. Entonces alguno puede usar todas las pautas, otro tal vez tiene que tiempos recortos, no le da para estar haciendo todos los ciclos, tantos ambientes de testing, etcétera. Entonces toma un subconjunto de las pautas. Pero el objetivo es que estén bien documentadas y que todos los equipos puedan usar la mayor cantidad posible. Bueno, y el tercer punto es lo que son los patrones. O sea, les conté un poquito de la evolution que nos da productividad, el framework que nos da productividad en todo el ciclo de desarrollo, desde los requisitos hasta la puesta en producción.
Y luego nuestra tercera parte de productividad son herramientas para automatización de desarrollo. Los patrones, como las K2B Tools, los patrones lo que son es una solución a un problema recurrente. ¿Tá? Un problema recurrente podría ser, por ejemplo, el alta, baja y modificación de cierta entidad. Por ejemplo, los países. Yo tengo que crear países, eliminar países y modificar países. Y así como tengo que hacer eso mismo para los códigos postales, para las ciudades, para las direcciones, para los clientes, los empleados, los proveedores, y así todas las entidades básicas del sistema. O sea, nosotros llamamos que hay un 80-20 en cada proyecto, que es el 80%, ¿tá? El 20% del proyecto, o sea, del core del proyecto, lleva el 80% de desarrollo del tiempo. ¿Ah? O sea que ese 20% es el foco del proyecto, el que va a resolver el 80% de los problemas y la importancia del proyecto, y nos lleva el 80% de tiempo desarrollarlo. ¿Ah? Después, el otro 80% de código que vamos a hacer es el 20% de la aplicación, que son las altas, bajas y modificaciones que no nos importan tanto, simplemente las necesitamos para poder hacer ese otro 20% importante. ¿Ah? Y ese 20% es que lo que usamos patrones nosotros. ¿Ah? Los patrones hay varios. ¿Ah? Tenemos el Entity Services, que nos permite hacer altas, bajas y modificaciones. El Terraform nos permite diseñar pantallas de transacciones, que es un tipo de objeto GeneXus que nos permite hacer altas, bajas y modificaciones. El Web Panel Builder nos permite crear pantallas de interfaz. Tenemos la auditoría, que nos permite hacer la auditoría de todo lo que se mueve o se modifica en nuestro proyecto. El prompt es para selección de datos, múltiple selection es para múltiple selección de datos, pero son patrones que lo que hacemos es aplicarlos a las diferentes entidades y nos desarrollan esa funcionalidad sin que nosotros nos dediquemos mucho tiempo a eso. O sea que ese no es el core de nuestra aplicación. Tengo un mini ejemplo, ¿no? Acá tenemos el alta, baja y modificaciones de lo que es productos. Yo lo que hice en este caso para tener esa pantalla es crear la estructura de productos, que es ID, descripción, tipo y precio. Le apliqué el patrón y me crea la pantalla con toda la lista, el visualizar la información, con diferentes tablas de visualización, etcétera. Yo simplemente creo la estructura, le aplico un patrón y con eso me olvido del mantenimiento de los productos. Y me concentro en lo que es importante, que lo más seguro, no sé, un sistema de facturación. Hemos medido estadísticas en los diferentes proyectos nuestros que manejan o no las K2B Tools, y hemos llegado a las mediciones de que, por ejemplo, en los proyectos que no usan las K2B Tools, dedican el 35% del proyecto a diseñar pantallas. Y después tienen un 15%, creo que es, o un 12%, a hacer toda la parte de seguridad. Los patrones, además de las pantallas, controlan todo lo que es seguridad de inserción, eliminación, permisos de acceso, etcétera. Entonces, aplicando patrones, lo que hacemos es reducimos ese tiempo que dedicamos en hacer pantallas o aplicarle seguridad y concentrarnos en la lógica del negocio, que es lo que importa del proyecto, etcétera, etcétera. Por eso es que las K2B Tools nos han potenciado bastante esa productividad. Bueno, entonces les conté un poquito los tres pilares, bastante resumidos, y quise enfocarme nomás en mostrarles algunos aspectos de cada uno. En lo que era GeneXus les mostré un poquito lo que eran las funcionalidades en cuanto a productividad, que era la nueva versión. En el Developer Framework les conté algunos aspectos que tenemos en el framework. Y los patrones K2B Tools se los conté súper resumidos, nomás para que sepan, digamos, que lo que hacen es automatizar un poco el desarrollo. Bueno, en realidad, antes de hacer preguntas, los quería invitar, si quieren, el 12 al 14 de septiembre en el Radisson va a ser el evento de GeneXus, y en el evento vamos a estar extendiendo un poquito más en todas estas cosas que le conté muy por arriba, o sea, en lo que es las funcionalidades de la Evolution. Vamos a hablar de la Evolution 2, y vamos a hablar también de lo que es el framework, metodología y lo que son los patrones, además de otras charlas. Bueno, si tienen alguna duda o alguna consulta que me quieran hacer, a las órdenes. Bueno, entonces... ¿Ninguna pregunta? Le agradecemos entonces a Carolina Torrado por este tiempo. Gracias, Carolina.